Muy buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. Espero que todos ustedes estén muy bien, los que pudieron venir el día de hoy y también los que se conectaron hoy a la transmisión. Espero que todos estén muy bien ahí en sus casitas donde están. Qué bonito es haber vuelto, ¿verdad? 22 días, alrededor de 22 días tenemos ya de haber vuelto. Y qué bonito que se siente, ¿verdad? Estar acá todos juntos para rendir culto a nuestro Señor, para juntos recibir la palabra y adorar a nuestro Dios. Pero hay que pensar también, hermanos, que hay muchos que no volvieron, y no me refiero precisamente al hecho de que no vinieron acá al templo, al edificio, sino que tomaron la decisión en sus corazones de alejarse de Cristo, ¿verdad? Tomaron la decisión en sus corazones de alejarse de esa seguridad que solo en Cristo hay, y es precisamente ese es el tema del cual hoy quiero comentarles, hablarles, el cual he titulado Solo en Cristo estamos seguros. Y para esto les voy a pedir por favor que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 66 al 68. Leo para ustedes, dice así: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ponerlos en contexto, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Venimos en el capítulo 6 de unos milagros que estaba haciendo Jesús, varios milagros que hizo Jesús en todo este capítulo. Entre esos estaba la alimentación a 5,000 personas. Y entonces muchos a raíz de ese milagro empezaron a seguir a Cristo, pero solo por el hecho de que Cristo los alimentaba, pero no lo estaban buscando realmente porque supieran quién era Él, o porque entendieran lo que Él estaba hablando y el porqué de todos sus milagros también. Entonces Cristo, Jesús, al darse cuenta de la intención con la que aquellas personas lo buscaban, Él les dijo que no buscaran la alimentación acá terrenal, sino que buscaran la alimentación que los lleva a vida eterna. Y entonces les dice: yo soy el pan de vida eterna. Y les dice todavía que deben comer de Él, porque Él es el pan de vida eterna. Entonces, claro que ante esas palabras del Señor, ante todas esas personas, a ellos no les parecía, ¿verdad? Por su cultura y por todo lo que ellos estaban pasando, no les parecía eso que Jesús les estaba diciendo. Y a raíz de esto entraron en una discusión. Entraron en discusión por todo eso que Jesús hablaba. Y es aquí donde nos encontramos en este versículo 66, donde dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, en estos 4 versículos, yo encuentro dos tipos de personas y un posible tercero. Aquellos que se van, aquellos que se quedan, y un posible, digo, no porque la palabra lo diga, sino porque la experiencia de la vida cristiana nos ha enseñado es que muchas veces dudamos. Entonces ese tercer posible es aquellos que se quedaron, pero que lo pensaron, que ante la pregunta del Señor lo pensaron para ver si se quedaban o se iban. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo de que muchas veces eso pasa en nuestras vidas? Es parte de nuestras vidas como cristianos muchas veces
querer renunciar, tal vez por cansancio, tal vez por agobio. Entonces, ante esta situación, hermanos, yo quiero hoy hacerles a ustedes la pregunta, según la situación que usted se encuentra, la condición en que usted se encuentra, quiero hacerles la pregunta, ¿qué harían ustedes ante esa pregunta que Jesús le hizo a los discípulos? ¿Quieren acaso irse ustedes también? Entonces, ante la situación que ustedes están viviendo, analícense bien, no les estoy pidiendo que me respondan, ni tampoco que lo comenten con el que tienen al lado, sino que ustedes se analicen muy bien qué harían ante esa pregunta o qué hubieran hecho en otro momento ante esa pregunta. ¿Qué es lo que responderían en su interior ante esa pregunta? Y yo tengo posibles respuestas ante esa pregunta. Unos pocos determinadamente dirían sí, yo me quedo. Otros lo pensarían en ver si se quedan. Lo dudarían un momento, pensarían muy bien si se quedan o se van. Y otros, sin ofender a nadie, como Judas, que no saben ni dónde están parados. ¿Qué harían ustedes ante esa pregunta? Y entonces aquí es donde vamos a la respuesta de Pedro, que dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La Biblia no dice que los 12 discípulos hayan dudado, pero supongamos que en algunos de ellos tal vez haya habido cierta duda. Y quiero ponerles una situación personal para que me ayudó mucho a entender esto y quiero exponérselos a ustedes también. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía un negocio en el cual para vender él tenía que ir a las casas de los clientes, tenía ciertos clientes específicos que él iba hasta sus casas a vender. Entonces yo siempre lo acompañaba y recuerdo una vez que fue tal la caminada que ya yo estaba cansado, ya yo estaba obstinado. Y el último cliente que teníamos vivía, no sé ni dónde vivía, no tengo la mínima idea de dónde era que vivía, pero era en una cuesta súper empinada. Y ya yo estaba totalmente cansado de la caminada que nos habíamos dado. Entonces, cuando llegamos ahí, yo empecé a molestar a mi papá y le decía, ya yo no quiero caminar más, vámonos para la casa, vámonos para la casa. Entonces, tal vez en un momento ya tenía tan cansado a mi papá de estarle diciendo, quiero irme a la casa, que entonces él se volvió y me dijo, me agarró las 2 bolsas que yo llevaba y me dijo, si quiere, adelántese usted, váyase para la casa y ahora nos vemos allá. Y él me agarró las bolsas y siguió caminando. Cuando mi papá me dijo eso, yo volví a ver atrás, empecé a analizar toda la situación, a ver si me devolvía. Y para mi sorpresa me di cuenta que no sabía dónde estaba. No tenía ni la más mínima idea dónde andábamos. Entonces, cuando yo volví para ver si me devolvía, yo sabía que si intentaba devolverme me iba a perder. Y por allá también habían unas personas medio sospechosas que tal vez posiblemente me hubieran hecho daño. Entonces yo en ese momento empecé a analizar, si me devuelvo me voy a perder. O posiblemente me vayan a hacer daño. Y si me quedo aquí, va a pasar lo mismo. Posiblemente me vaya a perder porque mi papá va a tomar otro camino para devolverse. Entonces no puedo ni devolverme, ni puedo quedarme acá. Entonces en ese momento yo tomé la decisión de irme corriendo cuesta para arriba hasta alcanzar a mi papá. Iba cansado igual, pero no tenía opción en ese momento. Cuando llegué donde mi papá me dijo, de ahí, y nada más me dio las 2 bolsas otra vez y ahí me fui detrás de él. Porque yo sabía que si no lo seguía me iba a perder. Sabía que con él estaba seguro, sabía que con él tenía la seguridad de que me iba a volver a la casa y tenía también la seguridad de que si alguien quería hacerme daño, él me iba a cuidar. Pero sin él iba a estar totalmente expuesto a que alguien me hiciera daño, iba a estar totalmente expuesto
a perderme yo, porque no iba a llegar a la casa, no sabía dónde estaba, no sabía cómo devolverme. Entonces, volviendo al tema, al texto, yo me imagino tal vez a los discípulos, que ellos empezaron a pensar, ¿qué hacemos? Y entonces empezaron a pensar en todo aquello que ellos ya habían dejado atrás, todo aquello que ellos ya habían dejado por seguir a Cristo. Empezaron a pensar en todo aquello que ellos habían vivido, que habían experimentado al lado de Cristo, que habían escuchado hablar de Él, que habían escuchado de su propia boca todo lo que Él decía, todas las cosas que Él había hecho, todos los milagros que Él había hecho. Entonces empezaron a analizar eso. Y ellos sabían que no podían volver atrás. El Señor no los había obligado a que se quedaran. Él les dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Él no los estaba obligando a quedarse. Y cuando Jesús vio que muchos de los otros se habían devuelto, Él tampoco fue tras ellos. Él no obliga a nadie a quedarse. Pero los discípulos tenían bien claro a qué es a lo que ellos se expondrían al momento en que dejaran a Cristo. Todo el tiempo que ellos ya habían vivido a su lado, sabían a lo que se expondrían si se alejaban de Cristo. Ellos sabían que solo al lado del Maestro estaban seguros, que solo con las palabras que su Maestro les decía, ellos estaban seguros. Solo a su lado podían seguir. Esto fue lo que llevó a Pedro a contestar, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo entendió. Pedro estaba seguro de eso, de que él no se podía alejar del Maestro, porque solo con el Maestro, solo al lado, acompañado de su Maestro, él estaba seguro. Hoy día muchos se cuestionan también, ante esta pregunta se cuestionan si se van o si se quedan. Tal vez a raíz de toda esta pandemia o de otras cosas que han sucedido en sus vidas familiares, laborales, entre otras muchas cosas, los lleva a cuestionarse esta pregunta, si se van o si se quedan. Situaciones que nos desmotivan, situaciones en las que decimos, ¿para qué me metí en esto? Y queremos dejarlo todo botado, situaciones de tristeza, familiares, tal vez hemos perdido familiares, tal vez hemos visto hijos en la cárcel, hijos que van tras vicios y que desmotivan y que nos hacen preguntarnos si realmente queremos continuar. Situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿para qué me meto yo en esto? ¿Para qué sigo yo en esto? Y es que lo cierto, hermanos, lo cierto de la vida cristiana es que esta situación se nos presenta en muchas ocasiones y que posiblemente más adelante todavía se nos vayan a presentar igual. Es parte de la experiencia como cristianos, es parte de la experiencia de la vida en Cristo. Muchos experimentaron en la Biblia, experimentaron esto, un Jeremías, un Elías, donde por la situación que ellos vivieron querían dejar todo botado. Muchos de los que hoy están aquí tal vez estén pasando por eso. Gracias a Dios, tal vez después de analizarlo, tomaron la decisión de seguir, de venir. Gracias a Dios, tal vez de los que están aquí hoy estén pasando por un momento de esos en los que se preguntan si sigo o no. Y como les decía, lastimosamente muchos ante esa situación tomaron la decisión de no volver. Tomaron la decisión de alejarse de Cristo. Y es que es parte, hermanos, de la naturaleza humana, es parte de nuestra propia carne querer dejar todo botado muchas veces, querer rendirse muchas veces. Pero el dejar botado no puede ser parte de un hijo de Dios. Sí, el sentirse agobiado muchas veces, pero no el dejarlo todo. Porque tenemos una seguridad
que está en Cristo, una seguridad que solo en Cristo, que podemos fortalecernos en Él. Entonces, en la vida de un hijo de Dios no puede caber el rendirse y dejar todo botado. Podemos sentirnos mal, pero debemos correr hacia Cristo, que es donde quien tenemos seguridad. Entonces, si alguno de ustedes está pasando por eso, o para cuando lleguen esos momentos, recordemos muy clara las palabras de Pedro en esa respuesta: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro no dijo esto precisamente porque Jesús hablara bonito. Pedro no dijo eso porque Jesús hablara bonito o porque las cosas que dijeran fueran muy bonitas, porque tal vez no lo eran. Por ese motivo muchos se alejaron. Esas palabras eran realmente pesadas para las personas y por eso muchos se alejaron. Las palabras de Jesús no era porque Él hablara bonito, no eran palabras atractivas para nadie. Inclusive hoy tal vez no sean palabras muy atractivas, pero son palabras de vida. Y Pedro lo entendía muy claro porque su experiencia con Cristo lo llevó a entender esas palabras, que aunque no eran bonitas, eran palabras de vida. Eran palabras que le daban seguridad. Eran palabras que lo acercaban a su maestro, en el cual ellos tenían seguridad. Pedro dijo esta respuesta porque esas palabras de Cristo eran verdad. Esas palabras de vida de Cristo son las que provocan un gran impacto en la vida de aquellos que las escuchan. Provocan un impacto porque o te alejan o te atraen de una vez. Nadie puede decir que haya escuchado de Cristo y no se haya visto realmente impactado. O te alejan o te atraen. Esas palabras de vida, esas palabras de verdad, esas palabras de libertad, palabras de salvación, palabras de sanidad, palabras de paz, palabras de fortaleza en todo momento. Palabras que te fortalecen en las peores circunstancias, palabras que te sanan en los peores momentos, palabras que te dan confianza, palabras que te dan seguridad. Esas son las palabras de vida eterna. Esas son las palabras que recibimos nosotros estando en Cristo, permaneciendo en Él. Esas palabras que fortalecen en todo momento. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que en el momento que llegamos a una circunstancia de esas, en vez de buscar entender esto, en vez de acercarnos más a Dios, cuando llegamos a esos momentos de confusión, nos alejamos de Él, más bien, no le buscamos. Y eso es lo que nos lleva a estar expuestos. Eso es lo que nos lleva a estar expuestos al mundo y a los ataques del enemigo también. Eso es lo que nos lleva a estar expuestos a que en nuestra propia mente nosotros nos pongamos a pensar, nos pongamos a dudar. Nos expone nuestro corazón, nos expone nuestra mente. Dejamos entrar pensamientos, dejamos entrar duda que nos llevan de nuevo de donde salimos, nos llevan otra vez a ese lugar de donde Cristo nos sacó. Yo te pregunto hoy, ¿qué fue lo que produjo la primera vez que oíste de Cristo? ¿Qué fue lo que produjo en tu corazón cuando aceptaste a Cristo? ¿De dónde fue que te sacó Cristo? ¿Cómo estarías hoy si no hubieras aceptado a Cristo? Analícese en sus corazones cómo estuvieran hoy si Cristo no hubiera tocado sus vidas, si no hubieran sido alcanzados por la gracia de Dios. ¿Dónde estaría tu protección? ¿Dónde estaría tu seguridad? Estaríamos expuestos, perdidos, sin dirección, a la intemperie, así como me sentía yo cuando vi que mi papá se alejó de mí. Perdido totalmente, sin saber a dónde ir. Así exactamente estaríamos sin Cristo.
sin dirección, sin maestro, sin guía. Para ir concluyendo, quiero pedirles por favor que se pongan en pie, hermanos. No hay otro camino en quien tengamos seguridad, no hay otro camino en el que tengamos vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único que puede asegurarnos la vida eterna. Y la vida eterna no es a futuro, la vida eterna es ahora. La vida eterna, la eternidad ha sido desde siempre, es ahora en el presente y es también a futuro. Cristo te da vida eterna, no te dará, te da vida eterna. En Cristo ya hoy estás viviendo en esa seguridad de salvación, en esa seguridad de sanidad, esa seguridad de libertad. En Cristo ya estás viviendo esa vida eterna, pero no alejado de Él. No podemos alejarnos de su seguridad. No importa si en algún momento has pasado por esto, no importa si en algún momento pasas por esto, solo ten presente que nunca vas a estar mejor sin Cristo. Nunca vas a estar mejor sin Cristo en tu vida, sin estar en Cristo, en la seguridad que solo Él puede darte. Nuestro peor error es alejarnos en esos momentos de incertidumbre. Nuestro peor error es alejarnos en esos momentos donde sentimos que todo se nos viene encima. Ahí es cuando más debemos buscar para que Él nos fortalezca. Solo en Él podemos fortalecernos. Nuestras propias fuerzas no son suficientes. Nuestra capacidad no es suficiente. Solo Él puede fortalecerte. Solo Él puede fortalecernos. Solo en Cristo. Solo en su propio cuerpo, que también es la iglesia, hermanos. Nosotros también estamos llamados a fortalecernos en esos momentos. Y es por eso hoy que quiero pedirles a ustedes, hermanos, que oremos en esta dirección. Si tú estás pasando por esa situación, ora para que puedas ser fortalecido. Si no lo estás pasando, pues ora por tus hermanos para que sean fortalecidos. Y también quiero que oremos por aquellos hermanos que nosotros sabemos que hoy no volvieron porque tomaron la decisión ante ese momento de duda, ante ese momento de incertidumbre, tomaron la decisión de alejarse de Dios, de alejarse de Cristo, de salirse de su seguridad. Quiero que oremos en estos tres sentidos. Jesús mismo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. No podemos caminar, no sabremos.